Buenas noches, bendiciones, hermanos, a todos los que están por aquí conectados, a los que se conectarán más tarde. Por aquí el hermano Rigo saludándolos hasta donde llegue esta transmisión. Y estamos listos el día de hoy para comenzar con nuestra lectura bíblica. De la semana. Vamos a empezar a leer el Segunda de Samuel a partir del capítulo 16. La semana pasada terminamos hasta el 15. No sin antes hacer una pequeña oración. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos nuevamente leer su palabra, Padre Santo. Le pedimos que usted tome control, Señor, de nuestros alrededores, Señor. Que no haya nada que nos distraiga, Señor, para poner atención a su palabra, Señor. Le pedimos que hable, Señor, a nuestras vidas a través de esta lectura, Señor. Hermosas historias, Señor, y relatos de sus siervos, Padre Santo, en los cuales usted actuó, Señor, su mano poderosa, y que podemos aprender también, Señor. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad, que nos guíe, que nos dé palabras, Señor, para nuestras vidas, Señor, en esta lectura, Padre Santo. Le pido, Padre Santo, que bendiga, Señor, este momento, este video, Padre Santo, para que llegue su palabra, Señor, a las personas que la necesitan, Señor. Le pido que prepare nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que sea bien recibida su palabra, Padre Santo, y que usted acomode mis pensamientos, Señor. Que mi boca solamente, Señor, hable su palabra, Señor, en cualquier indicación, Señor, que nos tengamos que detener, porque el Espíritu Santo así nos lo manda, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre Santo. Guíenos, Señor. Amén. Pues bienvenidos, mis hermanos, a todo aquel que se vaya conectando. Vamos a comenzar, sin más preámbulos, con nuestra lectura de esta semana. Una bebida para poder hidratar la garganta, que hemos estado ensayando un poquito el canto y siempre de todo modo resiente la garganta. Espero que me estén escuchando bien. De lo contrario, por ahí háganmelo saber para subir el tono de la voz, bajar la música de fondo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y dice: el siervo de Mefiboset, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi Padre Santo. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Simei maldice a David. Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl
el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Si se acuerdan, el pecado que cometió el rey David con Urías Eteo y el castigo que le manifestó, que le anunció de parte de Jehová el profeta, de que tendría problemas y que la espada no se apartaría de su casa. Y David sabía que todo eso era parte del castigo de él por la maldad que había hecho con Urías Eteo. Él traicionó un soldado y a él lo traicionó su propia sangre. Él traicionó a un soldado, Él traicionó a un soldado valiente y a él lo traicionó su propia sangre, Absalón. Por eso decía: si mi propio hijo busca mi muerte, contimás este hijo de Benjamín, que era de la familia de el que fue el rey Saúl, contimás él lo maldeciría. Por eso dijo: ha empezado mi castigo por mi pecado, y lo que este hombre hace es parte de ese castigo. Déjenlo. Tal vez Dios tenga misericordia de mí al ver que soporté las injurias de este Simei. Y teniendo hombres valientes que podían acabar a Simei fácilmente, soportó. Como a veces nosotros tenemos que soportar también la humillación, el castigo, cuando nosotros también pecamos. Porque muchas veces también caemos en pecado, nos confrontan aún con la palabra y no lo aceptamos, sabiendo que estamos mal. Y nos defendemos y todavía le mencionamos sus defectos al que nos confronta. Sigamos adelante. Consejo de Aitofel. Versículo 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Usai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo, o sea, David? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las
concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Lo que decía Aitofel era como si fuera hoy, como creen que es el Papa o los papas que han transcurrido, que son la voz falible de Jehová, que lo que dicen ellos viene sin lugar a duda de parte de Dios, aunque contradigan las santas escrituras. Y Aitofel era como si Dios mismo hablara a través de él. Y vemos también aquí que el castigo de Jehová hacia David, el rey David, era que él en lo oculto había poseído a Betsabel, la esposa de Urías Eteo, pero que a las mujeres de él las poseerían en público, pero lo que no le dijo que uno de sus propios hijos. Y ellos pusieron una carpa donde se pudiera apreciar que él tenía relaciones sexuales con las concubinas de su padre. ¡Qué vergüenza! Capítulo 17. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Esto dijo Aitofel. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Fíjense nada más, a todos los ancianos de Israel, esos ancianos con experiencia que tenían que ser los consejeros del pueblo. Traicionaban a su rey, a su guía, a su pastor. Consejo de Usai. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel,
porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Fíjense bien, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Cuando líderes se levantan sin la voluntad de Dios, aunque hagan lo correcto, lo bueno y lo acertado, no prosperará, porque Dios no está con ese líder. Y lo tomo también para mí. Lo tomo también para mí, de que también debo de estar atento a lo que Dios dice y ordena, a lo que Dios me dice y me ordena, para que no sea mi consejo acertado, desoído, sino bendecido y prosperado por Dios al estar trabajando en armonía con Él y de acuerdo con Él y Él conmigo. Y así debe ser en cada congregación. Buscar no lo acertado, no lo bien pensado, no lo que funciona, sino tener el respaldo de Dios. Aquí estamos viendo que sin el respaldo de Dios no será oído. El consejo más acertado, más inteligente, será desoído. Porque Dios no querrá hacer prosperar tal obra. Pero respaldado por Dios, prosperaremos. Versículo 15. Usai aconseja a David que huya. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás estaba junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Manahaim,
Mahanaim, Sobí, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Mientras unos le daban la espalda, otros le ayudaban. Le eran leales a David. Pero llamó mi atención la conducta de Aitofel. Recuerdan que Aitofel era un consejero y se tomaba en aquel tiempo que lo que él decía era como si Dios mismo estuviera hablando a través de él. Era una ley falible. Estaba tan acostumbrado a que siempre fuera tomado en cuenta lo que él hablaba que no soportó cuando no le hicieron caso. Su consejo era acertado, pero Dios se encargó de que no fuera escuchado, porque quería acabar con Absalón. Y Aitofel no soportó que lo rechazaran y fue y se quitó la vida. La cuestión es qué tanto le dolió, que no fue una emoción que le ganó un momento, una debilidad, y se quitó la vida, porque todavía él se fue, cruzó. ¿Qué distancia sería? No lo leo aquí, pero dice que se fue a su casa, a su ciudad, o sea que de una ciudad se trasladó a otra. Por lo general, eran caminos largos. Si ven, dice, ensilló su burro, enalbardó, ensilló su burro, se fue a su casa en burro a otra ciudad, o sea, pudo durar horas y no perdió el intento de quitarse la vida. Ordenó su casa, como quien llega y hace testamento, da sus últimas instrucciones, si debía lo paga, si le debían lo cobra, ordenó todo y después se quitó la vida. Fue algo bien pensado, no pudo con el rechazo. Y tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando tienes un liderazgo en una iglesia y ya eres consejero, el mismo pastor te ve como un siervo, como su mano derecha, y todo el tiempo te toman en cuenta hasta de qué color quieren pintar la iglesia, de qué color la loseta. Pero llega un día que opinas y no se escucha, no es escuchado tu consejo. No te desamoralices como Aitofel. Sigue adelante. Sigue adelante en el camino, sigamos adelante a pesar de 100 veces nos escuchan o no nos escuchan. Podemos dar un consejo y nos pueden batear. Con nuestro consejo nos dan para atrás y ni modo. Seguir adelante y no hacer lo que Aitofel, no caer, no deprimirnos, no entristecernos, que no se nos decaiga el rostro y seguir adelante, que al cabo Dios de todo tiene control, confiemos en Él. Aitofel tenía razón, sí, y nosotros en algo que opinemos podemos tener razón, pero si no es de Dios, aunque tengamos razón, entonces dejemos que Dios actúe, aun cuando nosotros pensemos que está mal, es por algo. Sigamos adelante. Derrota y muerte de Absalón. Capítulo 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia,
hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo, o Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú no nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Fíjense, el rey David tanto amaba a su hijo que se puso en la puerta donde iban saliendo todos para todos hacerle el encargo de mi muchacho. A pesar de que su muchacho le quería quitar su vida, él quería preservar la vida de su hijo. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgando de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. O sea, ¿qué me ibas a andar pagando? En cuanto supieras que yo lo maté, me matas. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón, y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda, o sea, a su casa. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Cuando Dios castiga, ni descendencia deja. David oye de la muerte de Absalón. Versículo 19. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo:
correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Era mensajero. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Porque aunque habían ganado, iba a haber tristeza por la muerte de Absalón. Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: el joven Absalón, ¿está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y a todos los que se levanten contra ti para mal. David hace duelo por Absalón. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Capítulo 19. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Era como si hubieran hecho algo malo en vez de ganar. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa,
tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Gracias. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido, cada uno a su tienda, o sea, a su casa. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de todos los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros. Ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mis carnes sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. David tiene misericordia de Simei. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Simei, el mismo que le aventaba piedras y ofendía al rey, diciéndole: hombre perverso y malo que está reinando en lugar de Saúl, porque es de la tribu de Saúl Simei, el cual David permitió que lo insultara, que tal vez por esos insultos que Dios permitió a Simei, Dios tendría misericordia de él. Dice: y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno de Israel?
pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, toca fuerte. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Estaba afligido. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. El siervo de Mefiboset, si recuerdan, le había dicho, cuando le dijo: ¿dónde está el hijo de tu señor, o sea, Mefiboset? El siervo le llevó unos asnos con 200 panes y vino, y dijo: mi amo Mefiboset se ha quedado en Jerusalén y ha dicho que Dios le iba a regresar el reino a él en ese momento. Y obvio que parece mentira, porque está la disputa, por un lado el rey David y por otro lado Absalón con gente, y Mefiboset no tenía apoyo de nadie. ¿Cómo le iba a devolver el reino el Señor? Pero, y el rey David le había dicho: quédate con todo lo de tu amo. Pero ahora, al escuchar la versión, dijo: quédense, divídansela las dos, como no creyéndole a ninguno, y no castigó a ninguno. Bondad de David con Barzilai. También Barzilai Galaadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El pleito acerca del rey.
El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Capítulo 20. La rebelión de Seba. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron, en viudez perpetua. Pobrecitas. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultades. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Jehová y a David vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también.
y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey de Jerusalén. Oficiales del gobierno de David. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, él era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. E Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. David venga a los Gabaonitas. Capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, aquí me detengo. Los Gabaonitas fueron aquellos, según recuerdo, que se pusieron ropa vieja, pan viejo, odres viejos, y le hicieron creer en el tiempo de Josué que venían de tierras muy lejanas a pactar con ellos, y luego descubrieron que estaban en medio de ellos y que eran de parte de los cananeos que tenían que morir. Pero como ya les habían jurado por Jehová que no los matarían, los hicieron tributarios y los hicieron cortar leña para toda la congregación. Fueron sus empleados. Pero como le habían jurado por Jehová que no los matarían, estaban vivos, pero Saúl, el cual aún mató a sacerdotes de Jehová, quería acabar también con los Gabaonitas, según estamos viendo aquí. No respetaba los juramentos hechos. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré.
Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y se fijan aquí, no es el mismo Mefiboset. A Mefiboset no entregó. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el pañuelo, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra de esto. Destrucción de los gigantes filisteos. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido en la espada nueva, trató de matar a David. Vamos a ver. Segunda de Samuel 21, 16. Dice: Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Asap, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Fíjense que los primeros gigantes quedaron antes del diluvio. En el diluvio perecieron, y aún había gigantes en el tiempo de Josué y ahora en el tiempo de David. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaere Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. En el versículo 19 dice:
Durante otra batalla en Gob, Eleanán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar, es igual. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafío, ¿qué es Nefilim? Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. O sea que habían dos primos, Jonatán, el hijo de Saúl, y su primo hermano Jonatán, hijo de Simea, hermano de... No, este era hijo de David, no de Saúl. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Alabanza a Dios por la liberación, capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se incendiaron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos los decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo
desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Riqueza literaria. Habla palabra o palabras, mandamiento, dicho, respuesta, refrán. Este sustantivo aparece 35 veces y proviene del verbo amar, hablar o decir. Amar está aproximadamente 5,000 veces en el Antiguo Testamento. Frecuentemente se usa con frases tales como y dijo o contestó. Véanse Salmos 12:6, 18:30, en el Salmo 119, Imra aparece 21 veces, incluyendo el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Compárense con los versículos 67, 154 y 162, Salmo 138, versículo 2, Proverbios 35. Versículo 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerzas y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú enseñaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los destruiré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, y a David y a su descendencia para siempre. Capítulo 23. Últimas palabras de David. Dijo David, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Riqueza literaria. Espíritu, viento, aliento. Esta palabra aparece cerca de 400 veces. Job 37:21 y Salmo 148:8 hablan sobre vientos tormentosos.
en Génesis 6:17, el ruach, de vida, se traduce como espíritu de vida o aliento de vida. Generalmente se le traduce como espíritu, ya sea el espíritu humano, un espíritu perturbador o el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se le presta especial atención en Isaías. Dios puso su espíritu sobre el Mesías, 42:1. El Señor lo derramará sobre los descendientes de Israel, 44:3. Jehová y su espíritu enviaron al ungido, una referencia al Dios Trino. El Espíritu de Dios comisionó y fortaleció al Mesías. Véase también 59:19-21. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer. Toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Lanzó su lanza contra 300
a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, que tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guarda personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elhanan, hijo de Dodo de Belén. Sama, Arodita, Elica, Arodita, el espaltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Usatita, Salmón, Ahoita, Maraí, Netofatita, Eleb, hijo de Basán, ¿le puede echar azúcar? Netofatita, Itai, hijo de Ribai, en Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Hidai, del arroyo de Gaaz, Abialbón, Arbatita, Asmabet, Barbuimita, Eliaba, Salbonita, Jonatán, de los hijos de Jasén, Sama, Aratita, Ayam, hijo de Sarar, Aratita, Elifelel, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naraí, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, 37 por todos. Se fijan, de los valientes de David, uno era Urías, Eteo, al cual traicionó David por Betsabé, su mujer. Capítulo 24. David censa a Israel y Judá. Wow, tremendo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá
en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Juicio por el pecado. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y le dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Si se fijan, eran 7 años de hambre, 3 meses perseguidos por sus enemigos, o 3 días de peste. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Fíjense que aquí está difícil, porque por un lado es Dios le da la victoria, y lo comprobó con Gedeón, que él no necesita muchos soldados, con pocos destruye muchos. Entonces, lo de un censo en el rey David al pueblo ordenado es como si se tomara que confiaba más en su gente armada que en el poder de Dios. Como cuando hoy en día nosotros confiamos más en un doctor que en Dios, más en nuestro trabajo que en Dios. Así podía haberlo tomado, de que la confianza de David estaba en tener muchos soldados, 800 de Israel, 800,000 y 500,000 de Judá. Y se le fue tomado por pecado. Y nosotros debemos de confiar en Dios sin necesidad de asegurarnos si todo va bien. Al confiar en Dios, todo va bien. El altar en la era, versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a tu siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David:
tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí, bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré. Fíjense en esta palabra: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Si se fijan, a mí me llamó la atención esta palabra para mí, para mi caminar en Cristo, no sé, a ustedes, porque aquí lo que está mencionando David en esto es: no ofreceré a Jehová lo que no me cueste. Como por ejemplo, hoy en día nosotros queremos ofrendar a Dios para construcción de iglesias, para que se compren instrumentos musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay quienes quieren orar a Dios y que Dios lo consiga. Quieren hacer obra para Dios, oran a Dios, consíguemelo Dios, y que otros hermanos sean los que sacrifiquen su economía para construir templos, comprar instrumentos, y que nosotros nos salga gratis. Y a mí me llegó eso. Entonces, nosotros no debemos esperar que a otro le cueste, porque Dios va a bendecir al que dispone su economía. Debemos ser nosotros de nuestro trabajo los que aportemos, porque es una bendición. Es como la obra que surge de nuestra fe. Entonces que no nos ganen la bendición por ese lado. Entonces vuelvo a ver: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Dinámica del reino: dale a Dios lo mejor de ti para que puedas esperar lo mejor de él. Semilla de fe. David había pecado, y debido a esto una plaga sobrecogió al pueblo. Para expiar su pecado, el Señor le dijo a David que construyera un altar en el área de Arauna y que ofreciera un holocausto para que la plaga se detuviera. Arauna trató de regalarle el terreno, los bueyes y las otras cosas para el sacrificio, pero David insistió en pagarle, diciendo que no podía presentar una ofrenda a Dios que no le hubiese costado nada. En el mismo centro de la fe está que tu ofrenda implique un sacrificio. Tu ofrenda, ¿pueden venir, por favor? Tu ofrenda no será una ofrenda viva a menos que te cueste algo que represente una porción de tu vida misma. De no ser así, no producirá una buena cosecha. Nuestras ofrendas a Dios deben poseer las siguientes cualidades. Primero, debe ser lo mejor que podamos ofrendar. Primero debe ser lo mejor que podamos ofrecer. Cuando le damos a Dios lo mejor, estamos en posición de esperar lo mejor de parte de Dios. Segundo, Dios debe tener prioridad en nuestras ofrendas. El primer pensamiento en nuestras mentes. Luego de haber recibido algo, debería ser ¿cómo puedo ofrecer una porción de mi cosecha a la obra del Señor? Finalmente, nuestras dádivas deben ser generosas, es decir, totalmente desinteresadas, sin esperar nada a cambio.
de parte de aquel que las recibe. Como dijo Jesús a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Verdad en acción a través de Segunda de Samuel. Hemos terminado Segunda de Samuel. Ahora vamos a ver la verdad en acción. 1. Orientaciones para crecer en piedad. Vivir en piedad es vivir en el Espíritu de Dios, a la vista de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios, conscientes constantemente de la presencia de Dios. Vivir de esta manera nos ahorrará muchos problemas y tragedias. Acción. Practica continuamente el perdón como una forma de imitar a Dios. Sé responsable al honrar los votos pasados y las promesas que hayas hecho. Asegúrate que hayan sido escuchadas por Dios. Confirma que siempre estés donde quiere Dios o te pondrás en peligro. 2. Pasos hacia una devoción dinámica. Dios valora altamente la devoción con que su pueblo lo adora. La humildad de David y la presunción de Usa, junto con las críticas de Mical sobre el culto, tienen mucho que enseñarnos. La adoración y la alabanza deben ser nuestra máxima prioridad. Vuelvo a repetir, la adoración y la alabanza deben ser nuestra máxima prioridad. Aprende a alabar a Dios por todas las victorias y logros espirituales. Comprende que esto eleva tus posibilidades de futuras victorias. Adora al Señor con todo tu ser como una respuesta adecuada a su presencia. Ten cuidado de no criticar formas de adoración que no te son familiares. Hacerlo puede hacer menguar tus frutos, o sea, criticar a los demás porque tú no adoras a Dios así. Paso 3. Pasos para enfrentarse al pecado. La historia de David y Betsabé nos ofrece una lección negativa, a veces repugnante, sobre la importancia de arrepentirse y de evitar y abandonar el pecado. Su testimonio es consecuente con todo el consejo de Dios. Confiesa y olvida el pecado inmediatamente o te conducirá al abismo. Confiesa los pecados que conozcas, no los escondas. Hacerlo conduce a pecados mayores. Comprende que el continuo rechazo a enfrentarse al pecado puede traer consigo serias, a veces fatales, consecuencias. Aprende a ver el pecado como Dios lo ve. Busca desarrollar en lo íntimo de tu ser un corazón que odie el pecado. 4. Claves para relacionarnos con quienes tienen autoridad. Como toda autoridad legítima viene de Dios, Romanos 13, la forma como nos relacionamos con la autoridad escogida y ordenada por Dios puede revelar cómo son nuestras relaciones con Él. El obedecer o el revelarnos pondrá de manifiesto nuestra verdadera condición y actitud. Honra el liderazgo. Conoce que la caída de cualquier líder cristiano es una derrota y una vergüenza para toda la iglesia. Comprende que hacer causa común contra cualquier líder es una ofensa seria. Conoce que Dios sabe cómo tratar con los líderes de su iglesia. Sé diligente y leal. Rehúsa ser discípulos
entre quienes siguen otro ministerio. Comprende que hacerlo promueve desunión y división. 5. Lecciones para líderes. El liderazgo espiritual es una tarea sagrada. La conducta de los líderes cristianos tienen un impacto que va más allá de sus propias vidas. Por eso serán más severamente juzgados. Véase Santiago 3:1. Asimismo, el liderazgo consagrado debe crecer y fortalecerse al transmitirse a otras generaciones. Líder, conoced que a la larga debéis delegar gran parte de vuestra autoridad en aquellos que habéis elevado al ministerio. Líder, cuidad no sobrevaluar la importancia de las estadísticas. Líder, comprended que aquellos pecados en los que insistís pueden ocasionar que los enemigos de Dios rechacen al Señor y a su pueblo. Líder, considerad el ministerio como algo santo. No actúes presuntuosamente al cumplir las responsabilidades que os son asignadas. 6. Claves para la pureza moral. Nuestra pureza moral sufre a menudo el ataque de cosas impropias que nos vienen a la mente. Cuida tus ojos. No olvides que una mirada codiciosa conduce a menudo a pensamientos pecaminosos y puede dar lugar a una acción inmoral. 7. Pasos para desarrollar una actitud humilde. La humildad es una virtud espiritual especial. La gente humilde no es necesariamente aquella que rehúye asumir responsabilidades, sino la que rehúye acreditarse los diferentes logros, sabiendo que todo bien en esta vida viene de Dios. Implora que el Señor confunda y frustre los consejos pecaminosos y malvados. Confía en que el Señor los hará fracasar. Conoce que las intrigas contra el pueblo de Dios vienen del infierno y son parte de la estrategia del enemigo contra ti. 8. Claves para una vida generosa. Ofrendar con sacrificio es un fruto de los corazones santos y generosos. Sigue el ejemplo de David. Aprende a ofrendar con sacrificio. O sea, como dijo el rey David, que nos cueste. Hemos llegado al final. En 3 semanas nos aventamos el 2 de Samuel. Gloria a Dios. Y para la siguiente semana empezaremos con el libro de Primera de Reyes. Gracias, Padre Santo, le damos por habernos permitido, Señor, llegar hasta aquí. Terminar, Señor, 2 de Samuel. Padre, gracias, Señor, por las lecciones que usted nos enseña, Señor, en esta palabra, a través de cosas positivas y negativas vividas, Señor, en la vida de sus siervos. Gracias, Padre Santo. Bendiga, Señor, a todo aquel que vea este video posteriormente, Padre Santo, a quienes nos acompañaron en vivo, Padre Santo. Bendígalos grandemente, Señor. Y bendiga, Señor, a todo aquel que lo verá después, Señor, al paso del tiempo. Que le sea de bendición y que le ayude en su caminar en Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Pues que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias a los que hicieron favor de acompañarnos. Y si le es de bendición, suscríbase, denle like a nuestros videos. Y que Dios me los bendiga grandemente. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Bendiciones.